¿Qué tal, José Luis? Bienvenido. Muchas gracias, Pancho. Gracias por la invitación y la verdad, aunque parece cliché, es un honor tener la oportunidad de conversar contigo en este podcast que, bueno, a mí en lo personal me encanta, y que es la primera vez que estoy invitado a uno que escucho, así que estoy muy emocionado. Gracias por la invitación. Oye, ya somos dos. Y bueno, y me gustaría que te presentes quién eres y qué haces para que nuestra audiencia, pues, no, nos te ubique, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, pues yo soy José Luis Montes, tengo prácticamente 37 años trabajando en el TEC de Monterrey. De origen soy psicólogo, aunque dicen mis profesores antiguos, que todavía los veo, que me fui desviando al área de recursos humanos. Hace ya un buen número de años tuve la suerte de iniciar la carrera de psicología organizacional aquí en el TEC, que todavía tengo el honor de dirigir. Y hace aproximadamente 2 años inició la nueva carrera, una como evolución de licenciado en desarrollo de talento y cultura organizacional, que es una carrera, una propuesta nueva del TEC para las organizaciones en esta área. Y bueno, pues un apasionado de lo que es el proceso humano en las organizaciones. Oh, gracias, José Luis. Y me queda claro. Fíjate que estaba viendo ahí tu hoja de vida y bueno, me queda claro que tienes un doctorado en economía y dirección organizacional, bueno, comportamiento, tienes una maestría en desarrollo organizacional y bueno, pues ya no sé qué más tienes, pero se me hace muy interesante y el hecho de que hayas aceptado la invitación desde tu punto de vista que veamos pues todo este tema, más que la teoría, sino lo que sucede en las organizaciones y que hablemos de este tema de la autogestión. Pero antes de ello, me gustaría que para ti me compartas qué es la autogestión o qué tú piensas desde que nos conocimos, que por cierto, José Luis está en Monterrey. Nos conocimos este año porque pues el TEC empezó a hacer un libro y a José Luis le tocó un capítulo y nos invitaron a ir a una organización y así es como tuvimos el acercamiento, que por cierto, muchas gracias al TEC y a la invitación. Ya le estoy echando flores al TEC, cuídate. Pero bueno, No, sí. cuéntame para ti qué es la autogestión. Fíjate que la autogestión tiene, así, para mí, muchas vertientes. Déjame que no es tan fácil definirlo, porque se puede entender como una virtud. Es decir, una persona que se autoadministra su proceso, su voluntad, su disciplina. Se puede ver como una habilidad, simplemente una persona organizada que tiene una meta que alcanzar. Y puede verse como una filosofía también, una filosofía organizacional, una filosofía, y digo organización no institución, sino mucho más amplio, como un proceso donde la persona se haga cargo de su proceso de desarrollo y su proceso de control. Entonces se puede ver desde el punto de varios puntos de vista, pero a mí lo personal siempre me ha gustado la primera, que es una virtud. Y es una virtud que tiene que ser gestionada, preparada, eh, inculcada para que una persona realmente, y más en nuestra cultura mexicana, realmente decida, porque es una decisión importante, empezar ese camino de la autogestión. Claro, y me queda claro que es como lo identificas como una virtud. Fíjate que en el podcast no nomás nos escuchan en México, sino en Iberoamérica y inclusive en Europa, en Estados Unidos, gente que habla en español. Eh, y yo creo que a partir de esto eh, hay una parte importante que cuando te conocí tuvimos una conversación sobre el capitalismo consciente. Y yo quisiera partir sobre algo que tú me comentaste que me creó mucho disturbio, que me dijiste, mira, han pasado muchas herramientas de gestión en 37 años, pero hay algunas que no se va a olvidar, que van a ser siempre muy importantes. Y partiendo de esto, del capitalismo consciente y de todas las herramientas, ¿tú crees que la autogestión que es una moda? Porque tú sabes que yo soy un apasionado del tema. Aquí el podcast es inspirar a que las personas tengan reflexión sobre este tema. Pero al final, con lo que tú me dijiste, me dejaste así en show. O sea, me dijiste, no,
a lo mejor va a ser otro más. Entonces, y quisiera partir desde de qué es la base de esto y cómo tú lo interpretas, que no va, que es lo original que ya llevamos años trabajando, ¿no? Fíjate que sí me refería a las modas porque es algo que tenemos en la literatura general. Es muy cíclica, somos muy cíclicos. O sea, leemos a alguien genera, acuérdense que, y seguramente te ha tocado, si tú vas a una librería, siempre en la cuestión de management, de administración, hay muchos libros, los libros de texto, los clásicos, y los libros que van surgiendo a través. Y a veces, pues cuando ya uno tiene el ojo crítico de tanto andar leyendo tonteras de todo tipo, pues te das cuenta que en ocasiones hay elementos muy importantes, y perdóname, voy a hacer algo medio en broma, pero eh, cosas muy importantes, y yo le llamo que son como la tortilla de arriba en las carnes asadas, ¿verdad? Todo el mundo las manosea, pero ahí la dejan, y no distinguen la parte que sí es importante, que puedo aplicar en mi organización en función de mi tamaño, de mi cultura, y cuáles no. En el caso, y hemos tenido muchos, ¿no? Para mí, por ejemplo, uno de los elementos muy importantes, el famoso empowerment, tú recordarás, era un elemento Ujú. importante, ¿no? ¿Quién se ha llevado mi queso, si mal no me acuerdo? Y tenía elementos muy sólidos, pero como se mencionó en muchos cursos, muchos seminarios, muchas conferencias, surgieron consultores, se diluyó rápidamente porque no entendíamos cuál es precisamente ese elemento diferenciador, que en este caso era la confianza en la persona. De hecho, eh, eh, se tradujeron cosas medias extrañas, ¿no? Pero a lo que voy es que mucha gente lo veía, tú no notabas, y la gente lo quería. Por ejemplo, y voy a llegar ahorita a la autogestión. En el caso, por ejemplo, del proceso de capitalismo consciente, hay elementos que ya fueron tomados en otros autores, y hay un elemento que para mí, por ejemplo, me impactó mucho, que es el propósito. Ya lo habían mencionado otros autores, pero aquí le dan un sentido importante porque a partir de ahí se derivan. Y en el caso de la autogestión ya no es, la gente piensa que es nueva, pero es bastante viejo, ¿eh? El concepto de autogestión, por ejemplo, para la cuestión educativa, pues es el donde yo me muevo, el ambiente que yo me muevo principalmente, desde el 85, 86 ya hay muchos autores que mencionan, por decir a alguien a los que les guste el tema de educación superior, Barry Zimmerman en el 84, 85, si no me acuerdo de las fechas, no me acuerdo muy bien, ya estaba hablando de un proceso de autogestión. Y por eso te digo que se puede contemplar y analizar desde de diferentes puntos de vista, pero creo yo, y esto estoy convencido, de que no son elementos que pasen de moda, que los usamos a veces como moda, ese es otro tema, ¿no? Para otra sesión. Pero no es un tema de moda porque es un elemento que debe de ser diferenciador en la persona, y voy a hablarlo tal vez muy crudamente, pero debe de ser entre el colaborador adolescente y el colaborador adulto, si lo queremos ver cronológicamente. ¿Cuál es lo que sea? Y no tiene que ver con la edad, ¿eh? Y eso no tiene nada que ver con la edad, ni con la experiencia, ni con grados académicos, ni con nada de eso. Sino es la persona que siendo adolescente es el que tú como organización, tú como líder, tú como lo quieres poner, como jefe, director, tú me tienes que decir a mí si lo que hago yo estoy bien o mal. El colaborador que se convierte en adulto es el que es responsable de su propio proceso. Por eso te digo que no creo que pase de moda si lo tomamos como realmente la dimensión que es. Es una persona que cuando la organización completa logra comprender que no puedo estar yo dirigiendo como niños chiquitos o como adolescentes a los colaboradores y departamentos, sino que tengo que darles directivas o directrices muy concretas, metas que se tienen que alcanzar, y dejarlos que ellos crezcan a través de un proceso importante de gestión para que eso ahora sí se convierta en autogestión. Claro, y fíjate que ahorita que mencionas, hay un principio en autogestión que es adulto adulto, ¿no? Y creo que es a lo que tú ya te refieres, que esto ya tiene muchos años que ya viene, y es que cuando tú tratas de adulto a adulto, pues marcas un mensaje claro, y con una forma de colaborar, no papá, hijo,
que bueno, eso nos convertimos en que yo te voy a decir todo lo que vas a hacer y al final pues va a pasar lo que ya pasa. Bueno, pues si pasó algo es porque tú me dijiste, es porque esto sucedió. Y sobre esto, cuando hay un tema de liderazgo, me decías, por ejemplo, el liderazgo es algo que nunca va a pasar de moda. Y creo que en el tema de autogestión también es una parte importante. Entonces, sí, para hacer autogestión, pues es obvio que hay que tener liderazgo y todos tenemos un liderazgo. ¿Y tú qué piensas ligado liderazgo a la autogestión? Pues es que es crítico. Es que déjame decirte algo, y bueno, a las personas que nos hacen el favor de escucharnos, es que yo, José Luis Montes, puedo ser autogestionado, yo, José Luis. Pero si yo no tengo un equipo hacia arriba, que también piensen igual, que tengan la cultura de la autogestión de la organización, van a ser elementos aislados. Porque lo que acabas de mencionar de liderazgo es importante. Y yo también líder, o sea, a ver, yo soy líder, ok, yo tengo gente a mi cargo, colaboradores, etcétera. Yo, si quiero establecer el proceso de autogestión y creo en la autogestión, no solamente es decir, oigan, hagan lo que quieran, ¿verdad? O aquí está y a ver cómo lo inventan. Creo que no, porque uno tiene que analizar que la autogestión, para lograr ese nivel de adulto que acabas de mencionar, yo requiero tener una habilidad, tengo que tener cierto grado de competencias y debo de estar convencido. Es decir, si mi líder no me inspira que la autogestión es un elemento importante de crecimiento, lo voy a tomar entonces como una situación de me dejan solo. Y si yo estoy medio adolescente, o no he llegado a esa evolución en mi proceso, de mi personalidad, de mi emoción, pues evidentemente voy a percibirlo como mi jefe no me pela, vulgarmente lo dicen. Entonces la autogestión y el liderazgo no es solamente definir voy a hacer ahora un proceso autogestionado, sino tengo que tener claro que voy a requerir una preparación, lecturas, acudir con gente que ya lo hayan hecho en otras organizaciones. Aquí en el podcast hemos escuchado muchas ejemplos muy claros y concretos, exitosos. Claro, todo el mundo ha pasado por tropiezos, pero exitosos que han ido avanzando. Entonces, yo como líder de un proceso, organización, departamento, sección, como le quieras llamar, que va a pasar a ser autogestión, debo entonces primero prepararme. ¿Y prepararme en qué sentido? Es decir, la pregunta clara que se hacen en el proceso estratégico es, oye, mi personal, mis colaboradores, tienen los atributos necesarios, emocionales, de conocimiento para afrontar este reto de la autogestión, porque es un reto. Si es así, es excelente, pues vamos a trabajarlo juntos. Si no es así, bueno, ¿qué tengo que hacer para reducir esa brecha? A los que les gusta leer algunos temas, hace unos meses, la verdad hace semanas, un poco más, menos, Deloitte comparte y lo hace gratuito, las tendencias en capital humano, lo hace cada año, ¿no? Y lo hace a nivel mundial, y lo acaba de publicar hace poco, y precisamente en uno de los elementos de qué tenemos que hacer para cambiar, viene una serie de preguntas, lo pueden bajar tranquilamente los radioescuchas, es muy interesante, y vienen unas preguntas precisamente sobre esto, es cómo voy a enfrentar yo los retos que estamos. Ahorita con la pandemia, que muchas organizaciones se fueron al home office, que el nombre oficial es teletrabajo, pues tenemos que trabajar mucha autogestión. Entonces la pregunta es, oye, ¿estaba preparada tu gente? No, ok, lo que ya no se dio, ya no se hizo, bueno, ¿qué tenemos que hacer para generar autogestión? El tener que trabajar no necesariamente porque mi líder me está supervisando, sino porque lo que estoy haciendo realmente es valioso y aporta un valor. Entonces, por eso el liderazgo, como dice, se ha trabajado años, años, hay infinidad de libros, artículos, estudios, y cuando yo empecé el tema de organización, pues yo venía de la cuestión totalmente psicólogo, conductista. A mí me sorprendía, decía, pues es un tema muy viejo, ¿no? Ya, no, conforme vas leyendo dices, no, es que siempre hay un matiz, una curvita, un detalle. Y en este caso la autogestión del liderazgo es, el líder tiene que entender que el proceso de autogestión es un proceso que debe de ser supervisado, debe de ir a través de etapas, pero que siempre, y eso estoy muy convencido, siempre al final te va a dar mejores resultados
que si hubiera seguido con un proceso autocrático o de dirección muy estrecha. Lo he visto en N organizaciones. Hay una organización que no tengo permiso para hablar de ella, pero me tocó acompañarlos durante 3 años en un proceso de autogestión que era un proceso de plan de sucesión muy particular porque habían crecido y el proceso empezó con autogestión. Entonces nos juntábamos con los colegas de RH y yo les reportaba lo que yo veía con las personas. Oye, y empezamos a ver, tú notabas una capa muy notoria de los que sí estaban preparados para un proceso de autogestión, porque la idea era que te hicieras cargo de tu propio desarrollo de habilidades para alcanzar pues otros niveles jerárquicos. Entonces empezamos a ver y empezamos con un grupo, pues evidentemente a todos directivos. Oye, pues muy bien, yo empecé a notar que algunos eran más reactivos y pues empezamos a bajar hasta que llegamos a un nivel, fueron 3 años, y muy padre, porque al final veíamos quienes no tenían ni la capacidad, ni el interés, ni la intención. Entonces yo les decía, no le apuestes, coño, o sea, no le apuestes, y perdón porque se me sale lo regio, perdón. No, dale. Yo le decía a mis colegas de RH, les decía, no le apuesten, o sea, no le apuesten, no los mandes más que al curso mínimo para cumplir su función, porque si le inviertes, no tiene la capacidad de hacerse responsable de su propio pathway, le decían ellos, su propio camino de desarrollo. Y ese concepto de autogestión no es solamente que yo me haga responsable, sino me hago responsable de mi desarrollo. Surgió hace algunos años, seguramente tú lo sabes y lo saben muchos escuchas de este podcast, es que salió el famoso 70-20-10, que era un proceso de capacitación y desarrollo muy particular, donde una parte pequeña era dirigida y el 70% era a través de experiencias y formación. Ahí donde entra en una organización donde dices tú, bueno, me quiero ir hacia el proceso de autogestión, vamos a empezar a desarrollarlos. Pero hay raza que no te va a dar, o sea, no va a dar, no es para No todos. es para todos. Es correcto, no es para todos. Y esta experiencia que tuviste con esta colaboración que tuviste 3 años, ¿cuál era el ambiente? ¿Qué nos puedes compartir? ¿Qué se sentía ahí en este proceso? Y el aprendizaje tuyo, ¿con qué te quedaste? ¿Sí? Mira, primero, el ambiente era muy interesante porque esta organización había tenido una explosión así demográfica impresionante en muy poquito tiempo y empezaron a ver que muchas de las personas que los habían, pues le habían asignado mayor responsabilidad no estaban cumpliendo. Entonces empezaron a hacer un mapeo y decir, oye, ¿quiénes son los buenos, los regulares y los malos? Y notaron que algunos de ellos, los muy buenos, ya habían tenido un proceso de desarrollo y los otros no. Entonces dijeron, oye, no podemos regresarlos, decir, oye, ¿sabes qué? Ya no vas a ser gerente o directivo, ya, vente para atrás, vengas aquí y a ver, vamos a comenzar de nuevo. No podían. No tienen ni el tiempo ni los recursos. Entonces empezaron a hacer este proceso de autogestión y nos tardamos algún tiempo en diseñar el proceso. Las personas importantes, o sea, los que diseñaron esto, eran colegas aquí del TEC, de la Vicerrectoría de Educación Continua, y yo estaba apoyando y al final me invitaron, ¿no? Pero primero fue definir cómo era, qué era lo que se quería, porque ahora sí regreso al punto donde iniciamos, esto evita que sea una moda. O sea, porque cuando tú dices, realmente lo necesito, o sea, sí realmente estoy convencido, porque es un camino que se va a abrir y pues te puede ir mal, ¿verdad? Pero si lo quieres vivir, va a ser importante. Y la gente de esta empresa dijeron, sí, estamos convencidos de la autogestión personal del aprendizaje. O sea, creemos que esto es el camino. No tengo recursos, no tengo el tiempo para darles cursos. Y ya sabes que todos estos cursos, si la persona se los imponen, pues la mayor parte lo pueden desperdiciar. Y así fue. Entonces, el primer grupo, impresionante, había, como siempre, como les digo a la raza, tornillos sueltos, ¿verdad? Siempre hay un tornillo suelto que no me gusta, no quiero, me estás obligando, yo porque tengo que leer porque yo tengo que buscar, porque tú no lo das. Pero la mayor parte de la gente, cuando entendió el concepto de autogestionar tu aprendizaje, al final del año, cuando hicimos la reunión y bueno, ¿qué aprendimos? ¿Qué nos llevamos? Impresionante, yo estaba, te lo digo honestamente, yo estaba muy emocionado, casi no podía hablar cuando me tocó dar el mensaje. Yo tenía un nudo en la garganta por lo que había sucedido. En el segundo grupo fue más interesante, porque eran gerentes ya, y empezamos a ver que muchos de ellos era claro el grupo
donde había unos de alto potencial, y tú notabas que durante su silvestremente, como decimos aquí en Monterrey, medio silvestres, pero habían hecho un proceso de autogestión, si bien no aterrizado, ya lo tenían. Unos que necesitaban un poquito de empujoncito y otra vez ese pequeño grupo que no necesitaba. Y al final fue al revés, ya con el último nivel que trabajamos, el tercer año, eran personas, algunos de ellos eran muy poquito la capa que podían subir, una capa intermedia que, híjole, sabía qué pensar, y unos que de a tiro no. Entonces aquí aprendimos eh, por eso te decía que es como un proceso de virtud, es una filosofía de gestión, pero y es importante que la persona esté convencido, y está convencido el líder, el gerente, el intermedio, los de abajo, que al final del día lo que te deja autogestionar un equipo, autogestionar una persona o un departamento, lo que sea, siempre el resultado es que se vuelven, y aquí es donde yo aprendí esto, se vuelven más asertivos, y asertivos en el sentido real de la palabra, porque la gente piensa que asertividad es decir lo que pienso. No, eso es diarrea cerebral, eso no es, sino es expresar tus emociones en el momento justo con las palabras correctas. Segundo, se volvían más involucrados, el nivel de compromiso era impresionante cómo se iba multiplicando. Tú veías en los reportes de los colegas, de las personas que participaban cada mes, yo los revisaba cada mes y teníamos asesoría. Los primeros que pidieron asesoría individual, personalizada, y aparte que era gratuita, para yo les decía, no, raza, el que quiera, venga, o sea, yo no voy a ir. Oigan, pues había raza que los tenía en la oficina aquí en el campus, oye, José Luis, quiero platicar contigo, y yo sorprendido. Y eso era el proceso de autogestión. Habían descubierto que ellos podían. Y un tercer elemento, que era el proceso de motivación. La motivación, aquí me voy a poner la que chuche profe, ni modo, no es animación. Animación es echarle porras a alguien, ¿no? Sí, mi campeón, tú puedes. No, la motivación era esa parte intrínseca que surgía de quiero aprender más. Fíjate que quiero, ¿dónde puedo aprender más? Era desde el proceso de un tutor, alguien que pudiera, un tipo coaching, pero llevado a otro nivel, porque el coaching no es eso. Era tener un instructor, un maestro que te pudiera guiar, y gente que empezó a buscar, y ese elemento se generó incluso un proceso de intercambio de documentos, de libros. Entonces, al resultado final, o sea, ya después nos volvimos a encontrar, el colega que está en recursos humanos lo movieron de zona, me lo encontré relativamente pues antes de la pandemia, y yo le dije, oye, ¿cómo quedó todo eso? Dijo, genial. Dijo, lo que tan es así, no te volvimos a invitar porque se generó un proceso de autogestión que se empezó a contaminar en el buen sentido. Y qué padre, ¿no? Dije, oye, coño, pues qué padre, o sea, esto es lo que debe pasar. Por eso, perdóname que haya hablado tanto, pero quise decirles a los que les gusta este tema y se escuchan este podcast, es el proceso de autogestión, hay que planearlo, hay que llevarlo, pero el resultado es exponencial a lo que tú crees que vas a resultar. Claro, muy bien. José Luis, fíjate que yo estoy muy interesado en el tema de la educación y hablo de la educación autogestionada. He estado siguiendo algunos casos y yo quería hacerte una pregunta. ¿Tú crees que la educación se puede hacer autogestionada? Porque veo que es muy jerárquica, o sea, desde el rector está el comité, el prof, pero esa parte, yo voy en contra de eso, ¿no? Yo digo, bueno, se puede trabajar autogestionado, o sea, hacia un propósito, y te lo pregunto no por cuestión de tu institución, sino un tema personal, porque yo creo en ello y yo estoy buscando de cómo sí se puede hacer, ¿no? Hablaba con un paisano tuyo en un episodio, Armando Estrada, que él tiene vía educación, pues él está en ese tema, ¿no? Porque es una ONG, es una sin fines de lucro, pero bueno, yo estoy como en esa parte de, ¿esto lo ves viable tú o realmente es una utopía? No, sí es viable. Lo que pasa es que volvemos al mismo punto de origen. Mira, de hecho, va a parecer publicidad, pero no es.
El TEC desde más o menos el 96, 97, por ahí empezó un proceso, un modelo, su modelo de enseñanza-aprendizaje tiene mucho que ver con autogestión. Y así está declarado. O sea, desde aquellos años empezó a ser un proceso evolutivo donde la educación no esté centrada en el profesor, sino en el alumno. Y lo hemos llevado. Ahora, ¿por qué es tan complejo hacerlo? Porque nuestro entorno no es fácil, no nos educan a estar autogestionados, sino que vamos aprendiendo que alguien más tiene que llevarte a cumplir tu obligación. Y por lo tanto, es muy fácil caer en ese postura comodina de alguien más tiene que decirme o por qué tú no me dijiste. Pero a nivel mundial, el proceso de autogestión del conocimiento, o sea, el aprendizaje basado en el estudiante, donde el estudiante tenga que hacerlo, tiene muchos años, muchos años. De hecho, la UNESCO tiene, de hecho, una sección específica de educación superior, así específicamente educación superior, y hay una serie de congresos que se hacen cada 10 años, y uno de los temas que fue en el 2011, si mal no me acuerdo, va a ser el 2021 el próximo, no este año, no sé si lo vayan a hacer, pero hablaban mucho sobre ese proceso del aprendizaje centrado en el estudiante. No se le llama autogestión general, pero sí es el estudiante centrado. Se puede, sí se puede, pero requieres primero grados de llevándolos. Es muy difícil para un estudiante cuya escuela primaria, secundaria, prepa llegue a profesional y donde le cambiemos el estímulo. Muchas preparatorias lo han estado haciendo, algunos colegios, pero volvemos al mismo principio, la filosofía tiene que estar muy arraigada, esta filosofía de gestión, de autogestionar el aprendizaje del estudiante, muy arraigada en los profesores, en los sistemas administrativos, en los procesos de evaluación para que se pueda vivir y llevarlos de un grado, es un gradiente, ¿no? Un grado menor hasta que la persona pueda crecer. Me ha tocado dar clases en maestría y sucede lo mismo. Hay alumnos de maestría que tú llegas y les dices, muchachos, la tarea es esta, analizar este capítulo, este artículo para la próxima sesión, necesito que hagan... Y hay personas que te dicen, oye, ¿y no tienes rúbrica? Y entonces les dices, oye, estamos en maestría, o sea, coñado, ya debes de saber cómo hacer un documento, un análisis, un ensayo, o sea, yo no te voy a enseñar en maestría. Y resulta que nunca aprendieron. Ni nadie los presionó, ni ellos tuvieron la madurez. Entonces analizas de repente, y sí estuvieron en escuelas, pero a veces el profesor ya se cansan, a veces sabes que me rindo, y en lugar de tomar esa actitud de vamos a hacerte responsable o autorresponsable de tu propio desarrollo, pues terminan así, bueno, ándale, bueno, vamos avanzando. Y nuestra cultura mexicana, en particular, o nuestra cultura latina tiende mucho a excedernos un poco en el cuidado del estudiante. Y no quiere decir que no lo tengamos que hacer, pero dependiendo del grado, ¿no? No es lo mismo un alumno de primer semestre en profesional que un alumno de noveno décimo, ¿no? Yo doy clase en los dos niveles y tú notas cómo el primer semestre pues hay que formarlos, hay que darles algunos elementos, pero ya noveno, los que ya me conocen, los que han trabajado conmigo, saben que tienen que hacer un proceso de autogestión, ¿no? Ya. Y fíjate que yo lo tengo así claro en el nivel, ya lo dijiste, es la autogestión en el aprendizaje del alumno y luego yo lo veo en esta parte de la estructura administrativa que sea autogestionada. Y en esa parte yo veo, o sea, como ese, bueno, es casi un sueño que como el sistema educativo, o sea, de la parte administrativa también sea autogestionada, sea no jerárquica, colaborativa, donde las personas y el maestro juntamente con el alumno pues hacen todo un desarrollo con una misma filosofía. Y eso es como un poquito lo que tengo de inquietud. Digo, no sé si algún día lo vaya a lograr. Y no estoy hablando de una universidad, estoy hablando de algo de educación, ¿no? Entonces, creo yo que bajo ese punto de vista, digo, no tengo nada en contra de las cuestiones que no son jerárquicas, ¿no? O sea, porque yo trabajaba así por muchos años, yo lo viví, lo hice, y hoy tú conoces parte de nuestra organización, de cómo operamos nosotros,
Pero bueno, eso no quiere decir que esté en contra de lo que es algo jerárquico en la parte administrativa de la educación, ¿no? Y por eso era mi pregunta, que si también en la parte administrativa es posible que se pueda trabajar en la educación junto Sí, con los alumnos. fíjate que sí. El detalle es que la educación en cualquiera de los niveles debe tener una respuesta ante la sociedad de las necesidades de la misma sociedad. Una universidad, escuela, lo que sea, que esté aislada de la necesidad del entorno que lo rodea, pues automáticamente se convierte, ahora sí, en un tornillo suelto que nadie sabe para qué sirve. Entonces, el punto de equilibrio del arte de la educación, y esto aplica en cualquier organización, es si yo estoy convencido de que esto es bueno, debo entonces alinear la estructura y estar conscientes todos los involucrados, todos los participantes, que lo que estamos haciendo es esa filosofía. Si es aquí en este caso en la educación se llama el aprendizaje basado en el estudiante. Entonces yo tengo que tener claro esa flexibilidad para decir esto que aplicó en el grupo anterior, o en el grupo B, grupo C o el grupo 400, en este grupo tengo que modificarlo. Muchas universidades, que es lo que conozco, no te podría decir de primaria, secundaria, eso sí me declaro ignorante. Mis hijas pues ya prácticamente están graduadas, entonces ya perdí el contacto, pero muchas universidades sí tienen muy claro ese proceso de hacer que mi educación, mi instrucción, esté orientado a aportarle al estudiante competencias, habilidades, conocimientos, valores que le permitan desarrollarse en un mundo tan cambiante como el que tenemos. ¿Cuál es el problema? Que siempre nos hemos enfrentado a través de la historia, es que en la educación desde la época medieval podemos todos entenderlo, pero si yo, colaborador, maestro, administrativo, conserje, no lo he absorbido, no lo tengo dentro de mí, no lo comprendo y lo absorbo, voy a empezar a desviarme a la parte directiva, que es más fácil, la parte jerárquica, ¿no? Es que él me dijo, él no me dijo, y por eso en las organizaciones el proceso de autogestión, cuando nosotros proveemos estudiantes egresados, esa cuestión paradójica de las universidades, que nuestro producto es nuestro cliente, o sea, es decir, nosotros primero atendemos padres, familias, muchachos, y los egresamos, y ese egreso deben ser competitivos, humanos, con valores éticos. Por eso es tan crítico que el estudiante y nosotros como universitarios empecemos a formar al estudiante a que se autogestione. Es decir, yo te doy aquel elemento de Pareto, yo lo explicaba una vez a unos padres de familia, la de Pareto, que casi todos se acuerdan, el 80-20. Le digo, una universidad, una escuela primaria, pues te da el 80% y el 20% lo ponen estudiante. En una universidad debamos ir comenzando para que cuando egresen sea 80% el estudiante y 20% la universidad, para que cuando se integre a las organizaciones pues pueda gestionar su propio desarrollo, ¿no? Y que enriquezca su puesto, enriquezca la función, sea emprendedor en el sentido no que ponga su negocio, sino el sentido real del emprendimiento, que esté creando cosas, proveyendo. Y bueno, lo aprendí de un amigo hace relativamente poco, ¿no? Que el propósito de la organización era mejorar la alimentación y la salud del mundo. Y a mí dije yo, pues cierto, es que tenemos que enseñar a los muchachos en la universidad que no es cambiar el mundo es muy fácil, y te lo digo así porque el mundo es muy etéreo, no, es cambiar tu pequeño Claro. mundo, es al otro día, ¿no? Por eso la universidad es esto, o sea, es decir, proveer al estudiante de herramientas. Aquí la pregunta que siempre nos hacemos, ¿en qué punto el estudiante, si lo recibo yo adolescente, va a tener la capacidad para decir yo necesito, yo quiero, yo requiero para mi vida futura, ¿no? O sea, nosotros preparamos 4 años, 5 años una muchacho o una muchacha para desarrollar 40 años su trabajo. Entonces, todas las discusiones, cada vez que cambiamos plan de estudios, tengo la suerte de haber participado en Ceneval, cuando la evaluación de los profesionistas, trabajé 4 años representando al TEC. Hemos estado en N cambios de planes de estudio y siempre la medida. Acláranos un poco nomás Ceneval para la audiencia, porque Sí, hay gente gracias. Sí, que Ceneval no, es el Centro Nacional de Evaluación de Egreso, de Ingreso y Egreso. Es una medida de la NUYES que comenzó, la Asociación Nacional de Universidades y Estudios de Educación Superior.
todos los egresados en México de todas las universidades, prácticamente, al finalizar su carrera, presentan un examen de graduación, de un examen de salida que se llama GEL. Y me tocó participar, entonces pues estábamos personas de la UNAM, de la Universidad de Yucatán, Universidad de Nuevo León, del ITESO, en fin. Entonces siempre la pregunta era, híjoles, ¿en qué punto permitimos o decidimos o incorporamos decisiones de los padres de familia, la sociedad, los muchachos, y cuánto estamos viendo la tendencia, porque que va a suceder dentro de 5 años, ¿no? O 10 años o 20, entonces siempre es el reto, ¿no? Pero lo que sigue funcionando es, pues por eso enseñamos al estudiante a agarrar un libro, a analizar, a ver el periódico y hacer una síntesis que pueda generar un elemento, porque los libros pues van a pasar de moda, o sea, yo lo que te enseño ahorita pues ya pasó. Mis alumnos que yo empecé en la carrera a darles clases son colegas ahorita, ¿verdad? Ya ahorita estábamos riéndonos, estábamos en una junta Zoom y, tú me diste clase hace no sé cuántos años y entonces estábamos atacados de risa ahí. ¿A qué voy? Lo que yo te enseñe como profesor de contenido teórico va a cambiar, pero lo que yo te enseñe en tu habilidad de aprender, de gestionar, de incorporar, de atraer talento, de hacerlo sentir, pues eso no va a pasar de moda. Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Perfecto. José Luis, en mi espacio me gusta hablar de las cosas oscuras de la autogestión, de lo que no se habla, de lo que no se dice. Y me gustaría desde tu sentir, o como decimos acá en México, desde las tripas, ¿qué no te gusta la autogestión o qué tú le ves de negativo? O sea, ¿qué es lo que a ti no te mueve y digas, es que esto sucede y entonces para que esto realmente avance, pues a lo mejor van a pasar 100 años y nunca lo vamos a lograr, menos en México? O sea, para ti, ¿qué es o qué experiencia has vivido que digas, pues no, esto no me hace sentido? Mira, la autogestión sin un marco de referencia es como una chiva loca en una cristalería. Estamos hablando de la gobernanza, de los límites, Sí, la sí, hay un estructura. límite. Sí, oye, tú tienes que llegar a este punto. O sea, tiene que haber una cancha delimitada de la autogestión. No es matanga dijo la changa, como dicen en el rancho. Algunos de ustedes, los que escuchan, y tú te has de acordar, aquellos equipos autodirigidos, que fue un modelo, fracasó. Sí hicieron, pero se hicieron bajo un esquema muy concreto, tipo laboratorio, donde tenías encerradito las cosas, seleccionaron perfecto a las personas que ya tenían ese proceso muy introyectado. Entonces, la parte oscura de la autogestión para mí sería, a ver, no es algo mágico, es algo que hay que formarlo y tiene que tener un punto de origen. O sea, tienes que tener muy claro cuál es el propósito, la meta, la misión y los valores. Si no tienes ese encuadre, la gente puede irse para todos lados. Peter Senge tenía un dibujito muy padre que decía que estaban así, era una flecha, ¿no? Y estaban todas las flechitas chiquitas adentro. Y decía, antes de que empieces, alínealas, porque si arrancas te van a ir para todos lados. Y yo lo he visto, ¿no? Entonces, autogestión no implica, a ver, tú hazle como tú quieras. A ver, o sea, tú eres solito. No, la madurez del equipo, de la persona, es lo que hace. Entonces, la parte oscura es, tiene que estar alineado, tiene que haber un propósito, que la gente lo entienda, que todo el mundo entienda claramente cuál es su función y el impacto que tiene alrededor para que pueda hacerse. Si no, vas a tener puros satélites sueltos chocando por todos lados, ¿no? Y va a fracasar. ¿Y qué tienes algún miedo, alguna incertidumbre de la autogestión que digas, oye, pues yo en México no creo que esto vaya a suceder, o para que suceda en una organización que tú te dedicas a las personas en la organización? ¿Cómo lo ves esto hablando de culturalmente? ¿Tiene un rumbo o realmente va a ser algo muy oscuro? Porque a mí dicen, oye, Pancho, ¿y quién te escucha, cabrón? O sea, ¿quiénes son los que te...? Pues no sé, le digo, pues los que quieren escuchar son los que quieren hablar. Oye, pero si el mundo de empresarios son, no sé, 10 millones, le digo, no, a mí me escuchan 100. Y eso un poco, por como esta parte de es posible, no es posible, desde el tema de desarrollo organizacional. Mira, sí es posible, pero no es moda. Eso es lo que trato de explicar. Es decir, a ver,
¿Quieres ponerlo? Es una herramienta poderosa y va a funcionar y funciona bien. ¿Qué tienes en contra? La cultura de México. Nuestra cultura, somos muchos Méxicos, no hay un México, somos muchos Méxicos y estamos muy dispersos. Y en el sentido propio es que nos han enseñado a través de los años que debemos de tener ciertas cosas. Mira, lo hemos visto muchas veces en todo México, ¿no? Estás en tu carro, quieres dar vuelta a un lado, claramente dice no se debe, y hay siempre un amigo silvestre que te dice no se puede o no se debe. Ahí empezamos mal. Esa es la cultura. Por eso, no, y yo lo he visto en organizaciones que han trabajado esto. Por ejemplo, yo recuerdo hace muchos años, eh, Metalsa, y lo voy a decir porque fue impresionante, cuando quitaron los estacionamientos asignados. Es decir, no había, era el que llegara Metalsar primero. es una empresa de Monterrey de Sí, acero, ¿no? así Nomás es, para... del grupo Proesa. Y el director decidió un día que había un problema de estacionamiento porque, pues ya sabes, el calor en Monterrey, verano ahorita, 40 grados, pues te subes al carro y está en 450 grados, ¿verdad? Pues metes el pollo de una vez para que se cocine. Y como sos regio, pues gratis, pues mejor, ¿verdad? Aprovechas ahí el gas. Entonces él dijo, no teníamos techo para todos, el que llegue primero alcanza techo y el que no, no. Y al principio costaba porque había muchas personas que decían, oye, a mí me costó 10 años tener un lugar asignado y ahora resulta que tengo que llegar temprano para tener lugar. Pero él estaba muy convencido y tardó y no fue así, chicopaz, ahora todos vamos a trabajar. Se lo fue llevando y se hizo una cultura tan integrada que la persona que entra a trabajar, esto pues hace más de 30 años, ya lo tienen muy claro. Aquí lo mismo pasó aquí en el TEC cuando nos dijeron, oye, pues puedes estacionarte donde tú quieras. ¿Cómo? ¿Verdad? Oye, espérame, yo tenía mi lugarcito. Y entonces, se puede sí, pero nuestra cultura hay que tener claro que la variable cultura, el entorno que nos rodea, pues va a ser más complicado. Pero sí se puede. Se puede, sí, siempre y cuando en la organización yo esté convencido de que esto es bueno y que me va a costar, que va a haber fracasos, que va a haber errores, que no va a ser todo maravilloso, que vamos a salir y al primer día que lo apliques vamos a estar en la tarde todos abrazados, cantando We Are the Champion, ¿verdad? Emocionados, porque pues no es cierto, ¿verdad? No es así, te va a tardar años y cuesta ir preparando y nos vamos a ir deslizando a esa parte oscura donde alguien se va suelto y decía un antiguo rector aquí, Ramón de la Peña, que decía él, es que se agarraron las Chivas para Saltillo y tú vas para Linares, o sea, porque era de Coahuila. Y entonces creo que ese es el gran reto, es decir, oye, ¿va a ser fácil? No. ¿Es bueno? Sí. ¿Te va a costar? Sí. Prepárate, ¿verdad? Creo que eso sería lo importante. Claro. Bien, a mí me gustaría que al final este podcast llegara a escucharlo, conversar, el rector del TEC y Pablo Murra, que él sí lo conozco, y como a ver qué dicen y ojalá pues pueda haber una propuesta de parte tuya de este modelo, aunque ustedes sé que están en el tema del capitalismo consciente, que es algo muy bueno, que creo en eso, y bueno, pero eso es como... Sí. Fíjate que tanto David como Juan Pablo son compañeros del departamento, nos da mucha risa, Ah, ¿no? también. Sí, Ah, pues. el departamento de gestión y liderazgo, que es donde estamos, yo estoy inscrito al departamento, Juan Pablo da la clase de empresas familiares y David es el coaching de mi esposa, de hecho, de AOSI. Ellos hasta muchos años, va una o dos sesiones y precisamente toca el tema de liderazgo. Fíjate que aquí en el TEC, y no porque yo trabaje aquí, pues de hecho me quedé pues tantos años, ¿no? Fíjate que siempre ha sido muy interesante el concepto universitario. El concepto, de hecho, mi tesis doctoral fue sobre equipos de alta dirección y utilicé el TEC como parte del estudio, ¿no? A otras universidades de aquí de Nuevo León. Y déjame decirte que es muy interesante porque siempre hemos tenido mucha libertad. Es algo muy arraigado y te puedo decir que en muchas universidades en México está muy arraigado. Cuando llegan a un cierto nivel de madurez, yo decido bajo ciertos lineamientos qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Y esto es importante porque, y esto si lo llevamos a cualquier organización, sea manufactura, comercio, es que el líder tiene que estar convencido que lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo es importante. Y no puede ser un rollo, De la perdón la boca para palabra. afuera, como dicen. Exacto, no puede ser, tienes que vivirlo y cuesta
vivirlo, Sí. entenderlo. Yo he tenido la suerte de tener jefes excelentes, ¿eh? Muy buenos jefes he tenido, algunos pues no, algunos gracias a Dios ya no están, pero yo he tenido muchos jefes que a mí me decían, oye, ¿cómo la ves? ¿Tú qué piensas? Y yo, mira, yo pienso hacer esto, esto y esto y esto. Y al final del día en la junta salías con, oh, bueno, ¿qué te parece si te haces cargo? Ah, caray, A la espérame, yo madre. había opinado. No, no, aquí no opinas, aquí hay que hacer. Entonces, ese tipo de incorporar cosas, entonces ya te hace pensar, oye, a ver, ¿qué puedo hacer bajo estos esquemas, bajo este presupuesto? Porque tampoco es, Sí, aquí claro. tienes toda la lana, pues todo cuesta, ¿no? Entonces, mucho de esto es importante y yo creo que cualquier persona que haga un proceso de autogestión como una filosofía dentro de la organización es entender que empieza desde la cabeza, que hay que trabajarlo, hay que creer en él y que salga del corazón. Lo que no se vale es echar mentiras, eso sí no se vale. Sí, sí, y nos pasa, yo lo viví porque yo era muy incongruente y lo he dicho en algunas ocasiones en algunos episodios, y bueno, tú conoces un poco la cultura en la empresa y eso gracias a mi socio que siempre fue como, no, es que lo primero tenemos que arreglar la casa y después vamos a decir que lo estamos haciendo y bueno, tú sabes lo que costó ahí convencerlo para que dijera que sí en el libro. Y es precisamente eso, lo bueno y lo malo, lo que nos ha costado, y no decirle a la gente, no, todo es muy bonito, todo es espectacular, que lo cual no es cierto, y por eso siempre me meto en la parte oscura, ¿no? De la autogestión, y porque quiero ser sincero con la audiencia de que así es. Tengo una reflexionita personal de eso, de la congruencia, hoy, con mi hijo mayor, pues nuestras conversaciones no son muy de mucho acercamiento y yo digo, híjole, ¿cómo le hago yo con mi hijo? O sea, soy incongruente, yo me dedico a conversar con las personas y decirles que, pues, que yo también batallo, ¿no? Y yo digo, híjole, quisiera encontrar, ojalá y lo escuche, va a decir, no, es que yo tengo la solución y no me lo has preguntado, pero bueno, uno tiene esas experiencias y ese aprendizaje que uno sigue aprendiendo. José Luis, ¿te gustaría agregar algo más a este conversar? Gracias. Y yo te tengo una pregunta. Ah, cabrón. Ahora sí al revés. Si yo te dijera, desde tu vista, punto de vista, y que es muy enriquecedor para mí, ya sabes que para mí, y se lo digo públicamente, yo te admiro por lo que, por esa consistencia que tienes. Yo te diría, ¿qué, si yo tuviera que aplicar en un equipo de trabajo en la autogestión, dos cosas, ¿qué me dirías? Cuídate esto y haz esto. ¿Qué me dirías? Yo creo que lo que tienes que cuidar es precisamente esto, la incongruencia. Yo creo que no podemos mandar mensajes ocultos. Es decir, yo tengo la intención de esto, mandar ese mensaje tal cual, lo pongo sobre la mesa, con esa transparencia. Yo llegué con mi equipo y le dije, esto me apasiona. O sea, esto es una maravilla. O sea, yo me convencí de esto y lo hablé con mi socio, lo hablé en el consejo y empecé a platicarlo y esto sobre la mesa. Entonces yo creo que eso, con esa intención, decir, tu responsabilidad y compromiso es que seas congruente. Tú no puedes mandar una cosa y hacer otra. Y yo creo que eso es lo que se tiene que cuidar. Y empieza por el fundador el directivo. O sea, porque uno tiene intención y me queda claro que el equipo no está preparado. Entonces, preparar el otro paso al consejo, a los accionistas, pues es una labor de lobbying, de gestionar, de no nomás es, pues se le ocurrió a Pancho, pues cómo es, entonces, ¿por qué estás convencido? ¿Por qué es el propósito? Entonces, desde mi punto de vista, eso es lo que yo recomendaría. Y la otra es tener conversaciones con el equipo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es tu visión? ¿Por qué realmente lo quieres hacer? ¿Y en qué momento estamos preparados para decir, oye, sí? Y los que no, pues también es válido decir, pues yo no estoy para esto, ¿no? Creo que son como esas etapas y a mí la que más me ha costado, y desde que entré en el capitalismo consciente, hacer prácticas conscientes
que fue, yo te lo platiqué, fue mi incongruencia, ¿no? Y fue muy costoso. Y sufrí y hice sufrir, ¿no? Porque yo decía una cosa y hacía otra, ¿no? Entonces, yo lo viví y yo lo hablo desde mi perspectiva, ¿no? Habemos mucha gente que hablamos muy bonito, que queremos vender todo y que al final, pues todo es, no es sustentable, se va a desaparecer, se pasa la moda y para nosotros tú sabes que no es un tema de moda, no es un tema, inclusive ni un tema financiero, ¿no? Porque nosotros buscamos como la consecuencia de, y ese es como el compartir real con el colaborador, con los accionistas, con el consejo, con los clientes, y que así es. Y eso es lo que yo te compartiré y gracias por hacer la pregunta. Sí, no, la verdad es que fíjate que... No soy el más conocedor del tema, pero hablo desde mi perspectiva, de mi experiencia, de lo que yo he vivido y de mi aprendizaje, porque cada quien puede ser una respuesta diferente, ¿no? Y es válido. Sí, pero fíjate que la verdad es que este podcast es como una escuela para aquellos que les gusta el tema. Hemos visto matices impresionantes. Y yo te lo quise preguntar porque normalmente nos preguntas, ¿verdad? Vas preguntando a los invitados, decía yo, pero pues yo conociéndote, la oportunidad que hemos tenido de platicar, decía yo, bueno, es que es importante en la experiencia, ¿no? A partir de la experiencia. Y como dices tú, es un camino que cuesta dolor, pero también los beneficios son muy grandes, ¿no? Perfecto. Y para cerrar, José Luis, ¿qué te gustaría, qué recomendarías así a nuestra audiencia que quieran hacer autogestión, estudiantes o cualquiera que sea, inclusive colegas tuyos? Sí, cómo no. Mira, yo creo que lo primero uno es estar convencido que puedes, incluso me faltó ahorita que te estaba escuchando de la congruencia y todo, es algo importante que esto puedes tomarlo como filosofía, virtud, pero también como una herramienta. O sea, la herramienta puedes tomarlo como una herramienta, pero lo importante es que estés convencido, creo yo, de que lo que estás haciendo es hacer que las personas crezcan en su desarrollo personal, se vuelvan más maduros y el resultado no solamente es tu organización, sino la sociedad y nos va a llevar a México a otro nivel cuando entendamos que si todos nos autogestionamos en todas las dimensiones que esto implica, vamos a ser un mejor país, vamos a comenzar con una mejor familia, mejor colonia, mejor ciudad, municipio, hasta llegar al mejor país. Y al final y al cabo, y eso es parte del proceso de ese elemento de propósito superior, ¿no? Es hacer realmente que tengamos una mejor humanidad. Pues muy bien, José Luis, te agradezco mucho y pues me encantó tenerte aquí en este episodio, en este conversar, porque pues bueno, yo estoy cambiando un poco la dinámica, que desde varios puntos de vista pues llegue el mensaje y que esto pueda inspirar a las personas en cualquier parte de Iberoamérica o en cualquier parte del mundo. Así que muchas gracias y te agradezco mucho. No, al contrario, agradecido soy yo y espero haber pues compartido de manera correcta en este conversar las ideas de autogestión. Muchas gracias, Pancho, de verdad. Sí, aquí no importa lo correcto, lo que importa es el conversar y ahora sí que ahí vamos sacando cada quien nuestras conclusiones. Saludos. Gracias.